Hola a todos. Hoy es jueves, 11 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Alex Kreiner está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por inventar esta enigma. Sí, es un placer estar por ti. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Alex, ayer ocurrió algo realmente impactante en Estados Unidos. Hemos sabido que Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba en el campus de una universidad. Había mucha gente allí, debatiendo y hablando sobre muchos temas, cuestiones sociales, políticas. Tras esta catástrofe, parecía que todo el mundo intentaba sacar provecho de lo sucedido. Algunas personas, especialmente quienes apoyan a Israel, afirmaron que lo mataron por apoyar a Israel. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Acaso seguimos teniendo derecha e izquierda? ¿Queda algo que realmente separe a las personas? Yo no lo veo así. No veo derecha e izquierda. No lo veo en Europa. No lo veo en este país en el que vivo, en Brasil. No lo veo en Estados Unidos. Creo que es muy simplista juzgar a las personas en función de la derecha o la izquierda. Es algo mucho más profundo que eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, durante mucho tiempo he pensado que la división entre izquierda y derecha es una falsa dicotomía, porque crecí en el mundo comunista, en la antigua Yugoslavia, bajo un gobierno comunista de partido único. En la escuela teníamos que estudiar marxismo. Luego me fui a Occidente cuando tenía 17 años, y el resto de mi educación fue de un tipo muy capitalista. Estudié economía en la universidad, después me convertí en operador de petróleo y más tarde en gestor de fondos de cobertura. Así que no soy, ya sabes, como se dice, no me inclino por estas divisiones ideológicas. Pero también, cuanto más entiendes los problemas reales, más te das cuenta de que son completamente falsos. La gente en Occidente piensa que vive en un mundo capitalista y que lugares como Venezuela, China, la antigua Unión Soviética y los países del Este tenían un sistema socialista. En realidad, los sistemas eran exactamente iguales. Se basaban en el mismo sistema monetario. Las diferencias eran principalmente sobre la distribución. Bueno, digamos la naturaleza del gasto público. Así que, en los sistemas que llamamos socialistas, el gobierno gasta de abajo hacia arriba, es decir, el dinero se distribuye a programas de bienestar. Digamos, pensiones más generosas, sanidad más generosa, educación y cosas por el estilo. Mientras que en lo que llamamos un sistema capitalista, el gasto público va de arriba hacia abajo, es decir, va principalmente a las grandes corporaciones, a los grandes bancos, el complejo militar industrial, la agroindustria, la gran industria farmacéutica, y así sucesivamente. Todos están muy subvencionados por el gobierno, y nadie se queja de ello. Porque si el dinero ya va a parar a los ricos, llamémosles empresarios y tenedores de bonos, entonces todo el mundo piensa que es fantástico. Así es como deberían ser las cosas. Pero, básicamente, esa es la diferencia. Y creo que toda la división entre izquierda y derecha es solo una construcción ideológica para mantener a la gente distraída discutiendo sobre los temas equivocados. Y he notado que ahora mucha gente ha reaccionado al asesinato de Charlie Kirk como si se tratara de violencia de izquierdas. No tiene nada que ver con la izquierda ni con nada parecido. El conflicto siempre, sabes, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y tú y yo hemos hablado de esto más de una vez. El conflicto es entre dos sistemas de gobierno. Esos dos sistemas de gobierno son el enfoque oligárquico colonialista occidental, que siempre está dirigido a construir un imperio de colonias por todo el mundo, y por otro lado, prácticamente el resto de la humanidad, tanto países como Rusia, China, Irán, Brasil, Sudáfrica, etc., como también las poblaciones nacionales.
Porque si las poblaciones nacionales no son favorables a este sistema oligárquico de gobierno, que prevalece especialmente en Europa Occidental, en las antiguas naciones colonialistas como Francia y Reino Unido principalmente, pero también en Holanda, Alemania y algunas otras, entonces este sistema reprime también a sus propias poblaciones, como vemos en todas partes. Acabamos de presenciar enfrentamientos muy violentos entre manifestantes franceses y la policía francesa, algo que ocurre con regularidad. Vimos lo mismo en Alemania. El partido AfD, que no es afín al sistema globalista, acaba de perder a 14 de sus candidatos en una región, que murieron repentinamente en el espacio de 2 semanas, algo que estadísticamente es casi imposible. En Francia, la oposición de la Asamblea Nacional liderada por Marine Le Pen, básicamente, los tribunales franceses le prohibieron participar en las elecciones presidenciales. Hubo un intento de asesinato contra Robert Fico. Se produjo la descalificación de Călin Georgescu en Rumanía, y así sucesivamente. ¿Y qué tienen en común todas estas personas? Están interesados en la soberanía de su nación. Quieren recuperar la soberanía de su nación. Y en eso se oponen al sistema globalista de estas oligarquías de Europa Occidental, que por cierto también están presentes en otros lugares como Japón, Estados Unidos y así sucesivamente. Tienen sus satélites por todas partes. Wall Street es uno de los satélites más poderosos de este sistema oligárquico, que siempre, por cierto, tiene sus raíces en las oligarquías prestamistas. No es cualquier tipo de oligarquía, son especialmente los prestamistas, el cártel bancario, los bancos demasiado grandes para quebrar, las personas que los controlan. Esto no es, ya sabes, esto está oculto. Así que ya sabes, a veces la gente dice, bueno, ¿por qué no das nombres? Pues no sé cuáles son los nombres porque se mantienen ocultos y ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos puede obtener esos nombres para saber exactamente con quién están tratando. Pero sabemos que ciertas familias aparecen todo el tiempo, como los Rothschild, los Rockefeller, los Mellon, los Fairchild y así sucesivamente. Así que sabemos un poco al respecto, pero todo es vago y confuso. Pero esta es la oposición. Son las oligarquías de las potencias de Europa Occidental y de Estados Unidos, en oposición a todos los demás, no solo a otras naciones como Rusia y China, sino también a cualquiera que se les oponga incluso dentro de su propio país. Así que creo que Charlie Kirk fue un líder de opinión importante, un activista e influencer relevante en Estados Unidos, que apoyaba a Trump, cuyo activismo iba de nuevo en la dirección de devolver a Estados Unidos a sus raíces republicanas, proteger la soberanía estadounidense, no venderla a los globalistas. Y así terminó siendo asesinado. No tiene nada que ver con que él estuviera a la derecha del centro y luego fuera asesinado por quienes están a la izquierda del centro. Tiene todo que ver con que él se oponía implícitamente al sistema de gobernanza globalista. Y entonces, ya sabes, ¿quién exactamente lo mató? And then, who exactly killed him, we don't know, but allegedly he was... No lo sabemos, pero supuestamente él mismo estaba preocupado por la posibilidad de que los israelíes lo mataran, a pesar de que durante mucho tiempo fue un firme defensor y partidario de Israel, incluso durante este genocidio. Pero también estaba en la lista de asesinatos en Ucrania, creo, o algo así. Estaba en su lista. Y según los comentarios que veo en Internet, mucha gente dice que no, que esto no fue en absoluto obra de un izquierdista descontento. Fue un trabajo profesional, bien planificado y bien coordinado. Así que no gastaría energía culpando a los izquierdistas. Es un problema diferente al que nos enfrentamos. Esto es parte de lo que dijo en el PBD Podcast, el podcast de Patrick Bet-David, sobre Israel, Alex. Todo el país es una fortaleza. Cuando escuché esta historia por primera vez, tuve el mismo presentimiento que al principio. Me cuesta mucho creerlo. He estado en esa frontera de Gaza.
No puedes avanzar ni 3 metros sin encontrarte con un joven de 19 años con una AR-15 o una ametralladora automática que es un soldado de las FDI, ¿verdad? Todo el país está vigilado. Así que déjame repasar esto. No hablamos muy a menudo de la política israelí y la mayoría de los estadounidenses no lo sabe. Durante los últimos 9 meses, Israel ha estado al borde de una guerra civil. No es una exageración. Todo este asunto judicial, había cientos de miles de israelíes saliendo a las calles porque Bibi Netanyahu estaba básicamente redefiniendo la constitución israelí. No es una exageración. Él dijo que el poder judicial tiene demasiado poder. Había protestas planeadas esta semana contra Netanyahu, donde se anticipaba que decenas de miles de personas saldrían a las calles. Todo eso ha desaparecido, Patrick. Ahora Netanyahu tiene un gobierno de emergencia y un mandato para liderar. No estoy dispuesto a llegar tan lejos como para decir que Netanyahu lo sabía o que había inteligencia al respecto. Pero creo que hay preguntas que deben hacerse. ¿Hubo una orden de no intervenir? ¿Hubo una orden de no intervenir? ¿6 horas? No me lo creo. Israel tiene el tamaño de Nueva Jersey. Cuando tomé un helicóptero desde Jerusalén hasta la frontera con Gaza fueron 45 minutos, 6 horas. Están retransmitiendo en directo el asesinato de judíos. ¿Alguien en el gobierno dijo no intervengan? Esa es una pregunta legítima, no una teoría conspirativa. Todo el país es el IDF. Todo el país lo es. ¿Y me quieres decir que van a conciertos, kibutzes y escuelas y según los informes? Sí, son el mismo tipo de argumentos que hemos estado teniendo aquí en este podcast, Alex. No es tan diferente de nosotros y de lo que estamos hablando. Sí, exactamente. Solo que Charlie Kirk tenía una audiencia mucho más amplia. Era estadounidense. Su organización Turning Point USA estaba muy cerca de Donald Trump. Creo que lograron galvanizar gran parte de la opinión pública estadounidense a favor de Donald Trump. Así que tal vez él, al menos en Estados Unidos, fue un actor mucho más relevante. Y luego, sabes, empezó como un firme defensor de Israel, lo que significa que probablemente fue muy bien recibido, muy bien aceptado por el grupo pro-israelí en Estados Unidos. Así que verle cambiar de postura y empezar a dudar podría llevar a muchos de estos partidarios de Israel a hacer lo mismo. Así que en eso, ya sabes, porque tú y yo quizá llevamos mucho tiempo en el mismo bando. Quiero decir, yo pensé que esto era una operación de bandera falsa desde el primer día, porque conozco un poco esa frontera de Gaza. Tengo un amigo que solía formar parte de las FDI en inteligencia y que trabajó exactamente en la frontera con Gaza. Y esta persona me dijo al 100% que esto fue un ataque de bandera falsa. No hay ninguna posibilidad de que esto pudiera haber ocurrido. Yo estuve allí. Trabajé en esa frontera, no hay posibilidad. Y luego, si prestaste atención, encontré otros 7 testimonios de ex soldados y comandantes de las FDI que conocían esa frontera y que dijeron lo mismo. No hay ninguna posibilidad de que esto no fuera una operación de bandera falsa, que no hubiera una orden de no intervenir. Y creo que, mientras tanto, incluso alguien salió a decir, a confirmar, que sí, que hubo una orden de no intervenir. Así que eso está claro. Pero ya sabes, Charlie Kirk es de otra clase de persona. Era un verdadero creyente que empezó a perder la fe. Así que muchos verdaderos creyentes le prestan atención. Si él empieza a perder la fe, entonces ellos empiezan a preguntarse, vamos a pensar en esto. Y entonces ya sabes, el apoyo generalizado a Israel en Estados Unidos podría empezar a desmoronarse. Así que, quién sabe, los ucranianos también lo tenían en su lista negra. Pero luego, una vez que entiendes esta perspectiva, que se trata de un conflicto entre el orden global basado en reglas, este sistema oligárquico de gobierno y todos los demás, entonces comprendes que el conflicto en Ucrania y el conflicto en Israel son 2 campos de batalla de la misma guerra. Así que no es una sorpresa que el gobierno en Kiev y el gobierno en Jerusalén, Tel Aviv, estén igualmente irritados con Charlie Kirk y quieran verlo muerto.
Alex, volviendo al tema, porque mientras hablamos de Charlie Kirk, hay mucha gente debatiendo lo que está ocurriendo. Y esta mentalidad de derecha e izquierda, hoy en Europa, si pensamos en Macron, Starmer, Merz, ¿podemos realmente decir quiénes son estas personas? ¿Son de izquierdas? ¿Son de derechas? No hay nada claro. ¿Por qué deberíamos entrar en este tipo de argumentos y debates cuando sabemos que solo estamos perdiendo el tiempo? Bueno, si verás, acabo de mencionar a los gobiernos de Kiev y Jerusalén, y no son de izquierdas, son fascistas. Y si miras a los gobiernos de Berlín, París y Londres, también son fascistas. En Berlín tienes a Friedrich Merz, que es el ex director ejecutivo de BlackRock Alemania, ¿verdad? Y luego en París, en el Palacio del Elíseo, tienes a Emmanuel Macron, que es un ex banquero de Rothschild. Y en Gran Bretaña tienes a Keir Starmer, que no es ex banquero, pero sí es abogado. Y es el lacayo de Tony Blair. Tony Blair es la gran eminencia, la eminence grise detrás del gobierno de Starmer y el hombre que realmente mueve los hilos. Y Tony Blair es una figura clave de la City de Londres, que es la sede del cártel bancario global, ¿verdad? Y luego, después de terminar su mandato, después de retirarse como primer ministro del Reino Unido, consiguió un trabajo de asesor en JP Morgan por 5 millones de libras al año. No sé en qué les asesoraba, pero sí les entregó la guerra de Irak con su famoso dossier manipulado sobre Saddam Hussein, diciendo que podía lanzar un ataque nuclear sobre Londres en 45 minutos. Ese era Tony Blair. Y creo que él fue el líder, fue el encargado de llevar a cabo esa guerra. George Bush y su gobierno parecían estar al mando, pero no estoy convencido. Tony Blair estuvo muy implicado, y tenían lazos muy estrechos, ya sabes, la relación especial. No sabes exactamente cómo funciona, pero sabemos que tienen lazos extremadamente cercanos, o los tenían hasta que apareció Trump, con todos los gobiernos, con George W. Bush, Obama, Clinton y Biden. Alex, tuvimos a Israel atacando a Qatar, y esto de alguna manera fue un cambio de juego para Oriente Medio, para la geopolítica de la región, para lo que está ocurriendo allí. Y no es Siria, no es Bashar al-Assad, tampoco es Líbano, ni Yemen. Es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Oriente Medio. Y atacaron, fracasaron en asesinar a los líderes de Hamas. Y esto es lo que dijo Netanyahu. Además, tuvimos al embajador en Estados Unidos sugiriendo que van a hacer con esta misión de asesinatos. Pero esto es lo que dijo Netanyahu. Deberían aplaudir a Israel por defender estos mismos principios y llevarlos a cabo. Y les digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas, o los expulsan o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros. We will. Yeah. It seems that they're not backing down. They're going to attack again Sí, and again. parece que no van a dar marcha atrás. Van a atacar una y otra vez hasta que consigan asesinar a estas personas. En cuanto al ataque a Qatar, creo que la gravedad de lo ocurrido es enorme para la región. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo ves tú las consecuencias de este tipo de acto para Estados Unidos, en tu opinión, principalmente? For the United States, in my opinion, primarily. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Escuchar a Benjamin Netanyahu siempre me pilla desprevenido con algo así. Pero ya sabes, la hipocresía de este hombre es absolutamente descomunal, porque Benjamin Netanyahu es el padrino de Hamas. De hecho, ha coordinado con Qatar la financiación y ha presionado a Qatar para que siguiera financiando a Hamas, incluso cuando los qataríes dudaban y no querían continuar con esa financiación. Y ahora está ahí, fulminando contra los qataríes por dar cobijo a terroristas. Esa es exactamente la organización a la que usted dio vida, señor Netanyahu, e insistió en seguir financiando. ¿Por qué motivo? Para impedir la formación de un Estado palestino.
the formation of the Palestinian state. So he wanted to fund. Así que él quería financiar a un grupo que ellos querían convertir en, ya sabes, fanáticos yihadistas, o al menos los retrataban como tales. Querían un grupo así para poder decir que no había nadie con quien negociar. Y luego asegurarse de que Hamas y Fatah en Cisjordania no se comunicaran entre sí, que mantuvieran relaciones hostiles. Pero en cuanto a Qatar, hay algo que, por alguna razón que desconozco, se pasa por alto sistemáticamente en los principales medios occidentales. Qatar es un amigo y aliado muy cercano del aparato de política exterior británico y del gobierno británico. Qatar tiene 2 bases aéreas que utiliza en Reino Unido, donde los pilotos qataríes son entrenados por pilotos de la RAF. Creo que Qatar es prácticamente el único país en el mundo que tiene 2 bases militares disponibles en el Reino Unido y cooperan muy estrechamente en términos de intercambio de inteligencia. Qatar ha sido, ya sabes, la base de operaciones para esta parte del liderazgo de Hamas, que realmente no vivía en Gaza. Vivían en Doha, rodeados de lujos, personas como Khaled Meshal, Ismail Haniyeh y otros similares. Viajaban en aviones privados, pasaban tiempo en complejos turísticos de 5 estrellas. No compartían la suerte del pueblo palestino en Gaza. Y cuando ocurrió el ataque el martes en Qatar, mi primera impresión fue que se trataba de un ataque contra Trump. Y mi primera pregunta es, ¿quién se beneficia de esto? My first question is who benefits from this? And it's not Trump, as much as people like to hate Trump. Y no es Trump. Por mucho que a la gente le guste odiar a Trump, esto fue potencialmente un golpe fatal para su credibilidad, porque no era la primera vez que caía en esta trampa. En julio, la administración Trump estaba negociando con los iraníes, y luego los israelíes atacaron a los negociadores iraníes y mataron a varios de ellos. Así que esta fue la segunda vez que caía exactamente en la misma trampa. En fin, mientras me preguntaba sobre eso, salió la noticia de que había una aeronave de vigilancia de la Real Fuerza Aérea Británica sobrevolando Doha durante horas en el momento en que ocurrieron los ataques. Y también vimos que Trump estaba muy avergonzado. Decía, no estoy muy contento con esto. Trump was very embarrassed. He was saying, I'm not very happy about this, and then he called the Qataris and Y luego llamó a los cataríes e hizo una declaración sobre lo que dijo. Tal vez eso fue lo que les dijo, pero básicamente la esencia era que esto no volvería a suceder y que firmarían un nuevo acuerdo de cooperación militar con Qatar. Y luego, casi inmediatamente después, Netanyahu sale y dice que no, que lo volverán a hacer. Así que contradicen directamente a Trump en este sentido y lo desafían, socavando su credibilidad. Así que eso es un gran problema. Pero, por alguna razón, el papel de los británicos nunca se examina. Siempre acaba pasando desapercibido, y todos los comentarios y toda la hostilidad terminan dirigidos a los estadounidenses, y ahora particularmente a Trump. Creo que debemos analizar mucho más de cerca lo que están haciendo los británicos. Fue su avión de vigilancia el que sobrevolaba Doha, de la misma manera en que los aviones de vigilancia de la Real Fuerza Aérea Británica sobrevuelan Gaza casi todos los días. Y sabemos que comparten inteligencia con las FDI en tiempo real. Presumiblemente, les están proporcionando información de objetivos para que los israelíes sepan dónde lanzar las bombas. Así que, en mi opinión, esa podría ser exactamente la misma razón por la que el avión de la Real Fuerza Aérea sobrevolaba Doha el martes. Así que, ya sabes, la gente cargó contra Trump. En parte, se lo merecía porque no gestionó esto muy bien. Pero creo que el papel británico debe ser examinado mucho más a fondo. Creo que eso fue, podemos decir que fueron atacados. Y salió en las noticias que salieron de la sala de negociaciones para rezar. Y por eso dejaron sus teléfonos móviles cuando los israelíes los atacaron. Pero en mi opinión, eso fue una gran operación de inteligencia en Qatar. ¿Y quién está detrás de eso?
Esa es la gran pregunta. Hay algunos rumores de que la inteligencia turca de alguna manera logró avisarles antes de que ocurriera en Qatar. Pero fue en el último minuto, en los momentos finales del ataque. Por eso no pudieron evacuar completamente la zona. Yeah, correct. Apparently it was the Turkish MIT Sí, who correcto. informed Al parecer, fue el MIT turco quien informó a la delegación de Hamas o a los cataríes de que el ataque se avecinaba en el último momento, por lo que pudieron evitarlo y sobrevivir. No entiendo por qué Trump y su gente intentaron atribuirse esto y decir, oh, sí, nosotros. Bueno, en realidad fue Netanyahu quien dijo que los estadounidenses dieron luz verde al ataque. Y luego Trump dijo, bueno, informamos a Qatar con antelación. Pero como resultó, informaron a los cataríes 10 minutos después de que el ataque ya hubiera ocurrido, lo que significa que ellos tampoco lo sabían. Fueron tomados por sorpresa, supongo que por los israelíes y los británicos. Y ya sabes, esto potencialmente destruye la credibilidad de Trump, porque ¿quién va a negociar ahora cualquier cosa con los estadounidenses, con su administración? with the Americans, with his administration. You're putting your life at risk if you negotiate with them. Te estás jugando la vida si negocias con ellos. Y aunque Trump no lo esté haciendo, aunque no sea Trump, ni Hegseth, ni, ¿cómo se llama?, Marco Rubio o Witkoff, pero quizás su administración esté tan infiltrada por espías e informantes que no puedan negociar nada con nadie sin que los británicos o los israelíes se enteren. Entonces, eso es un problema enorme que deben abordar. Pero veremos qué pasa, porque creo que los cataríes no tendrán más alternativa, ninguna opción, que intentar arreglar las cosas con los estadounidenses. Creo que tal vez tendrán que replantearse su relación con los británicos. Porque si yo sé que el avión británico sobrevolaba Doha en el momento de los ataques, entonces ellos lo saben, los rusos lo saben, los estadounidenses lo saben ahora, la gente de Hamas lo sabe. Americans know it now. The Hamas people know it. I think that, you know, the silver Creo que lining el in aspecto event is positivo de Venvedo es de que arroja de luz sobre quién es el incendiario de la paz en la región. En mi opinión, en primer lugar, siempre está el aparato de política exterior británico. Quiero asegurarme de subrayar que se trata del gobierno británico, no del pueblo británico. Porque a medida que la gente toma más conciencia del papel británico, debemos entender que el propio pueblo británico también está siendo mantenido en la ignorancia sobre esto, engañado y sometido a propaganda. El conflicto entre los dos sistemas de gobierno no es solo contra naciones extranjeras, sino también contra su propia población. Y ahora vemos que los levantamientos sociales empiezan a cobrar fuerza en el Reino Unido, a medida que la gente empieza a darse cuenta de lo que también les están haciendo a ellos. as people start realizing what is being done to them as well. Alex, esto es lo que dijo el primer ministro de Qatar. Explanation, because the act itself Porque el acto en sí, quiero decir, el significado de este acto, ninguna mente humana puede comprenderlo por completo. Pensábamos que estábamos tratando con personas civilizadas, así es como tratamos a los demás. Pero la acción que él tomó, y no puedo describirlo, pero es una acción bárbara. Este primer ministro nos está llevando a un mundo caótico. Prime Minister is leading us to a chaotic world. You know, the Arab leaders, I think. Sabes, los líderes árabes creo que están tan desesperados. No saben qué hacer, porque durante todo este tiempo, de alguna manera, buscaban seguridad a través de sus lazos y relación con Estados Unidos. Si Israel puede atacarlos, y nadie está ahí para defenderlos, entonces, ¿quién va a estar? No tienen un ejército capaz de reaccionar o responder a Israel. Así que ayer escuché que el primer ministro de Qatar, o funcionarios en Qatar, dijeron a Witkoff que están buscando alternativas de seguridad fuera de Estados Unidos. Puede que miren hacia China o Rusia, no lo sé, otros lugares. No, obviously, you know, because I think that this No, obviamente, ya sabes, porque creo que este es ahora el punto de inflexión
quizás no el momento culminante, de la transición del modelo británico de seguridad, o más bien de inseguridad, en el continente euroasiático, que siempre se ha basado en el principio de divide y vencerás. Así que siempre enfrentas a un vecino contra otro, y armas a ambos, y les das préstamos a ambos. Y siempre te aseguras de que cuando uno es un poco más poderoso que el otro, apoyas al otro. Se llama el enfoque del equilibrio de poder, ¿verdad? Y esto ha resultado en más de un siglo de guerras en el continente euroasiático. Lo que los rusos y los chinos intentan hacer es restablecer esta arquitectura de seguridad para lograr un siglo de paz, o incluso una paz permanente en el continente. Permanent peace on the continent. And Israel was created on the Israel fue creada en el Levante, en territorios palestinos, precisamente con el propósito de mantener la región constantemente desestabilizada, siempre al borde de la guerra o en guerra. Solo en las últimas 72 horas, Israel atacó a 6 países de la región. 6 en 72 horas. Nadie se inmuta. Ya sabes, unos pocos drones vuelan desde Rusia o Ucrania hacia el espacio aéreo israelí o polaco, y la gente se escandaliza. Esto se considera una afrenta imperdonable. Los bárbaros rusos, mira lo que están haciendo. Israel bombardea a 6 de sus vecinos en 3 días. Y todo el mundo piensa que eso es normal, porque Israel tiene derecho a defenderse y puede hacer lo que quiera. Pueden matar a los equipos negociadores de otros, a sus gobiernos, a su primer ministro y a todo el gabinete. En Yemen, pueden bombardear la embajada de Irán en Siria. Pueden hacer lo que quieran y a nadie le importa. Así que, ya sabes, un análisis imparcial de estas cosas. Ya en 2012 en Estados Unidos, en cooperación con todas, creo que eran 16 en ese momento, las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos llegó a la conclusión de que la existencia de Israel es antitética a los intereses estadounidenses en esa región. Y ahora esto se está volviendo evidente. Desafortunadamente, hay muchos mitos, muchas ideas arraigadas donde todos piensan que Estados Unidos es sumiso a Israel. No es así. Que Donald Trump de alguna manera está entregado a Benjamin Netanyahu y que hará todo lo que Benjamin Netanyahu diga. Tampoco creo que eso sea verdad. Pero creo que estamos llegando al punto en que la situación actual es insostenible. Y esto se está volviendo evidente incluso para el público en Occidente, en Estados Unidos y en Europa Occidental. Y se está volviendo muy dadas las potencias regionales. Y ahora, dado que Estados Unidos realmente no puede actuar en contra de Israel, porque como vimos, el Congreso estadounidense está prácticamente controlado por Israel. Si Benjamin Netanyahu viniera hoy al Congreso estadounidense, después de 3 años de genocidio, y diera un discurso, todos los congresistas, como focas aplaudiendo, le darían 50 ovaciones de pie. Y la mitad de las oficinas, quién sabe, quizá más, de los congresistas en el Capitolio de Estados Unidos tienen banderas israelíes y placas que dicen, ya sabes, apoyamos a Israel, estamos con Israel, etcétera, etcétera. Así que no se puede, políticamente, no se puede desafiar a Israel de forma directa, pero creo que el realineamiento ya está en marcha. Y ya sabes, hace solo unos días tuvimos la cumbre de la OCS en Shanghái, en China. Y el mundo se está dando cuenta de que la arquitectura de seguridad que tienen hoy en día es una forma de estar permanentemente en guerra, de ser objetivo en cualquier momento del día o de la noche por parte de los israelíes y sus aliados occidentales. Así que tienen que A. Llevarse bien con su propia gente en sus países y B. Hablar con los chinos, los rusos y los iraníes, porque Irán es ahora nueva piedra angular de la futura arquitectura de seguridad para esa región. Alex, según lo que has dicho, parece que Estados Unidos está atrapado en 2 de los proyectos británicos más importantes, uno en Ucrania y otro en Israel. Y yo diría que incluso en el caso de Irán,
Todavía están hablando de los rehenes de 1979 y 1980. Ya no tiene sentido hablar de eso, por lo que está ocurriendo ahora. Creo que las raíces de los problemas entre Irán y Estados Unidos provienen también de una especie de odio que sienten hacia Irán. Estas personas que has descrito, que están detrás de las escenas, no les gusta Irán, porque el petróleo iraní estuvo una vez en sus manos. Lo tenían todo. Sí. Yes, correct. And the Americans came into the game. Sí, correcto. Y los estadounidenses entraron en juego mucho, mucho más tarde. Ellos entraron en juego después de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos ya habían penetrado en Irán a principios del siglo pasado. Así que, a principios de 1900, los británicos ya fueron a Irán y querían asegurarse las reservas de petróleo iraní para su explotación. Y así, fueron los británicos quienes tenían prácticamente el control total sobre toda la producción petrolera de Irán. En algún momento empezaron a perder el control allí. Y de alguna manera, lo cual es un gran misterio para mí, lograron que los rusos, los soviéticos, durante el gobierno de Stalin, les ayudaran a pacificar Irán. Así que prácticamente un mes después del inicio de la Operación Barbarroja, que fue en julio de 1941, en agosto de 1941, un mes después, los rusos enviaron unos 100.000 soldados a Irán para ocupar el norte del país, mientras que los británicos controlaban el sur de Irán. Pero al final, los rusos terminaron retirándose y dejando Irán a los británicos. Luego establecieron la British Iranian Oil Corporation y prácticamente se llevaron el petróleo iraní gratis. Creo que dejaron menos del 9% de las regalías a Irán. Casi todo el valor del petróleo iraní iba a parar a los británicos. La empresa que hoy es BP entonces se llamaba Anglo-Iranian Oil o algo así. Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial cuando los estadounidenses, de alguna manera, se abrieron paso y empezaron a compartirlo. Cuando Mossadegh llegó al poder, quiso nacionalizar el petróleo iraní en beneficio del pueblo iraní, y no se hizo de ninguna manera violenta. Acudieron a las Naciones Unidas. Propusieron a los británicos compensarles, pagarles por las instalaciones y las refinerías que iban a tomar a un precio justo. Pero los británicos se negaron rotundamente. Y entonces involucraron a los estadounidenses y a la CIA. En cooperación, derrocaron a Mossadegh y luego instalaron al Shah y su, ya sabes, brutal y represivo régimen. Así que esto se remonta muchísimo tiempo atrás. Los estadounidenses entraron en el juego relativamente tarde, pero los británicos han estado presentes desde, creo, algo así como 1903, durante muchísimo tiempo, y han estado agitando ese avispero casi constantemente, sin interrupción. Y hasta el día de hoy, son los británicos quienes quieren un cambio de régimen. Porque lo importante que hay que entender sobre la situación iraní es que el objetivo de este sistema oligárquico de poder en Occidente es el cambio de régimen en Irán. No les importa el programa nuclear de Irán. Le darían bombas nucleares a Irán si pudieran instalar a su propio hombre en el gobierno iraní. Ese es el juego. Y ya sabes, vimos que Trump no estaba de acuerdo con eso. Él dijo, no me interesa el cambio de régimen. Quería hacer acuerdos para que empresas estadounidenses pudieran entrar y hacer negocios con los iraníes. Pero los israelíes, que son una creación del Imperio Británico, la City de Londres y París, quieren un cambio de régimen. Donald Trump, y digamos que Estados Unidos tiene que decidir qué quiere ser, porque con el ataque a Qatar todo está fuera de control. Y Rusia y China, en mi opinión, tienen la ventaja en la región. Pueden forjar nuevas amistades, nuevos acuerdos de seguridad con los países de Oriente Medio, especialmente en Asia Occidental. Así que, ¿cree usted que las personas que están al mando en Estados Unidos llegarán de alguna manera a comprender la gravedad de lo que ha sucedido? Porque no veo nada bueno que le pueda pasar a Estados Unidos en el futuro.
ni siquiera en los próximos 5 años, si esta actitud por parte del gobierno israelí continúa. Si vuelven a atacar a Qatar, si atacan a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, estos países no pueden defenderse, para ser sinceros. Bashar al-Assad era mucho más capaz de defender Siria que estas personas en estos estados árabes. Yes, you're absolutely right, Nima. And, Sí, tienes toda la razón, Nima. Y sabes, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Uno de los países que acaba de adherirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta es Nepal. Y hace 2 años, creo que fue en noviembre de 2023, las campeonas de las revoluciones de colores en el mundo, Victoria Nuland y Samantha Power, estuvieron en Nepal para predicar las maravillas de la democracia liberal y presionar al gobierno nepalí para que eligiera entre el orden global basado en reglas y China. Y así, ya sabes, los nepalíes eligieron mal, se unieron a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y aquí, hoy tienen una violenta revolución de color ocurriendo en Nepal. Y creo que si eres Mohammed bin Salman en Arabia Saudí, si eres un jeque catarí, si eres el líder de los Emiratos Árabes Unidos o de cualquiera de estos gobiernos, tienes que preguntarte, ¿esto vendrá por mí? Así que tienes que tomar una decisión. And so you have to make a choice. Do I want to be a subservient vassal to this? ¿Quiero ser un vasallo sumiso de este orden global basado en reglas? ¿O me planto y digo, no más, ya está, no vamos a seguir con esto? Creo que la experiencia de Qatar ha sido una llamada de atención muy dura. Porque hasta ahora pensaban, vale, quieren que ayudemos a derrocar a Bashar al-Assad. Bueno, sí, un par de miles de millones para HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra, sí cooperaremos con eso. Solo queremos estar en paz. Tenemos su base militar aquí. No podemos hacer mucho. Pero creo que es muy interesante que Trump haya propuesto ahora un acuerdo de cooperación militar con Qatar, que es algo que tienen los británicos, pero aparentemente los estadounidenses no. Y ahora se ve que Trump está entrando en el dominio británico. Los está apartando de Qatar, si lo estoy interpretando correctamente. If I'm interpreting this correctly. And that'll have its consequences. Y eso tendrá sus consecuencias, especialmente si Trump sobrevive, y luego si J.D. Vance toma el relevo o alguien del círculo de Trump, entonces los británicos empezarán a verse desplazados de la región. Entiendo que mucha gente piensa que le doy demasiado crédito a Trump, que está jugando una especie de ajedrez en 5D, y a veces yo mismo lo dudo. Quizás sea así, y quizá realmente sean tan tontos como parecen. Pero también busco pistas en los británicos, en los europeos en general y en los rusos. Eso me confirma que quizá mi intuición es correcta, porque los europeos están absolutamente histéricos con Trump. Lo odian, y está en sus medios todos los días, todo el tiempo. Y luego los rusos, por el contrario, lo apoyan. Los rusos hacen sus deberes, saben con quién tratan, lidian con ello todos los días. Y así, Vladimir Putin dijo que cuando estuvo en la Cumbre Económica Oriental en Vladivostok, comentó que durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, informó a sus socios allí sobre la cumbre de Alaska en agosto, y que la noticia fue muy bien recibida. Dijo que nadie pronunció una sola palabra de crítica contra Donald Trump. Y luego tuvimos a Kirill Dmitriev, que publicó 2 cosas muy interesantes en los últimos días. Una de ellas fue que compartió 2 imágenes. Una era una caricatura animada de 3 animales sentados alrededor de una mesa y compartiendo té como amigos. Uno era un tigre con la bandera de la India encima, otro era un oso con la bandera de Rusia encima, y el otro era un panda con la bandera de China. Así que la implicación era una amistad entre Rusia, China e India. Y luego, debajo de esa imagen, tenía la misma foto, solo que también había un águila con una bandera de Estados Unidos encima. Publicó esto en su Instagram, donde la mayoría de sus seguidores son rusos. La imagen dice, ¿qué imagen es mejor? Su publicación dice, ¿qué imagen es mejor? ¿La que incluye a Estados Unidos o la que no incluye a Estados Unidos? Publicó en X que el 77% de sus seguidores rusos eligieron la imagen que incluía a Estados Unidos.
Y luego, recuerda que Trump hace un par de días, no hace un par de días, a finales de agosto, creo que el 30 de agosto, Trump publicó una foto suya así, con la mano, y encima de su mano izquierda tenía Q+, Q ya sabes, lo de QAnon. He had Q+, Q, the QAnon. And then above him it said, Y luego, encima de él decía, nadie puede detener lo que viene, y debajo decía, el mundo pronto lo entenderá. Así que Kirill Dmitriev volvió a publicar esta imagen. Y también, no sé si fue en la misma publicación o en otra diferente, pero dijo, Donald Trump y Vladimir Putin evitarán el estallido de la Tercera Guerra Mundial. No dijo deberían, podrían o tal vez, dijo evitarán. Y para que la gente lo entienda, Kirill Dmitriev no es solo un ruso cualquiera. Es el director del Fondo Soberano de Inversión de Rusia. Es el principal asesor de Vladimir Putin en cuestiones de desarrollo económico. Y fue una de las personas que estuvo en Alaska para la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. for the meeting between Donald Trump and Vladimir Putin. And so, taking the clues from the Russians. Y así, ya sabes, tomando las pistas de los rusos, que probablemente entienden esta situación mucho mejor que tú y yo, y que la mayoría de la gente en general, el hecho es que están muy abiertos a la cooperación con Estados Unidos, que prefieren que Estados Unidos forme parte del panorama emergente de un nuevo mundo y una nueva arquitectura de seguridad en el mundo. Y el hecho de que Kirill Dmitriev dijera que Trump y Putin evitarán el estallido de la Tercera Guerra Mundial, creo, no lo sé, pero tiendo a pensar que es una declaración muy importante y que no se hizo al azar, sino de manera muy deliberada. Eso me dice que entienden los problemas a los que nos enfrentamos. Entienden la fuente del peligro y el riesgo. Entienden que la Tercera Guerra Mundial es una posibilidad real y un riesgo real, y que comprenden de dónde viene el peligro y que han acordado cooperar para evitar que esto ocurra. Así que, ya sabes, podría estar equivocado, pero de verdad espero sinceramente estar en lo cierto. So, I could be wrong, but I really genuinely hope that I'm right. Alex, la guerra en Ucrania ha transformado al ejército ruso. Mira el ejército ruso hoy en comparación con lo que era antes de que comenzara el conflicto en Ucrania. Ni siquiera es comparable. Supongamos que esta guerra por poderes los ha puesto en una mejor posición política, geopolítica, militar, en todos los aspectos. ¿Por qué necesita Rusia entrar en Polonia? Y lo están intentando. Ayer hablé con Alistair Crook, con Scott Ritter, todos en los medios alternativos creen que fue una operación de falsa bandera. Este es uno de esos últimos movimientos antes de que todo se derrumbe, porque si no eres capaz de continuar el conflicto en Ucrania, la mano de obra, las armas, ya no van a Ucrania como antes. ¿Qué más te queda? Necesitas una operación de falsa bandera. Necesitas una nueva actitud. Adelante. Yeah, exactly, Nima. And this is something that Sí, exactamente, Nima. Y esto es algo que muchos de nosotros hemos estado anticipando y prediciendo, que de alguna manera se volverá necesario organizar un ataque de falsa bandera en algún lugar de Europa para galvanizar la unidad del bloque occidental, del occidente colectivo, la coalición de los dispuestos, si quieres llamarlo así, para que todos se levanten, se unan y vayan a la guerra contra Rusia. Porque esa es la única esperanza que les queda. Y lo mismo ocurrió en Siria, en creo 2015, cuando Bashar al-Assad estaba finalmente a punto, llamémoslo una guerra civil, aunque no lo era. Let's call it civil war, although it wasn't. And then suddenly he decided to stage. Y luego, de repente, fue acusado de organizar un ataque químico contra su propio pueblo, que evidentemente fue escenificado con la implicación de los cascos blancos y los medios occidentales. Y de nuevo, el objetivo era intentar movilizar a Occidente para que acudiera en ayuda de al-Nusra y Al-Qaeda y acabara con el de Bashar al-Assad. Pero recuerda, no funcionó. Así que, al menos durante otros 8 años, Bashar al-Assad sobrevivió y siguió siendo presidente de Siria. Y hoy tenemos este supuesto ataque. Todos eran drones sin carga, sin explosivos. Así que es muy extraño lo que ocurrió.
Los rusos dijeron inmediatamente que no tenían nada que ver con ello, lo cual no sabemos. Puede que sí, puede que no. Which we don't know. Maybe it does, maybe it doesn't. There's a possibility that the drones were Russian. Existe la posibilidad de que los drones fueran rusos, pero que perdieran el rumbo debido a la guerra electromagnética, guerra electrónica, que les hizo perder la conexión con su control de guiado. Al parecer, todos eran señuelos porque no llevaban carga útil, y creo que estaban hechos de poliestireno, así que no eran los drones Heran, los que vuelan y bombardean lugares. Así que sería increíblemente tonto y absurdo que los rusos organizaran deliberadamente este tipo de ataque y provocación. Casi con toda seguridad fue un accidente o un ataque de falsa bandera. Ahora ves a las potencias europeas, o mejor dicho, no a las potencias europeas, sino a los líderes de este sistema de gobernanza pro-globalista, explotando de indignación. La afrenta rusa, entrando en el espacio aéreo polaco. Esto no se puede perdonar. Debemos unirnos todos e ir a la guerra, porque ahí lo tienes. Los rusos nos han mostrado ahora que quieren invadir Europa. Esto fue el principio. Debemos unirnos, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, Israel puede bombardear 6 países en 72 horas, y a nadie le importa. Pero todo el mundo está completamente indignado por los drones señuelos rusos. Quizá ni siquiera sean rusos. Russian decoy drones. Maybe they're not even Russian, maybe they're Ukrainian. That dropped into Quizás sean ucranianos y hayan entrado en el espacio aéreo polaco. Así que creo que estamos ante una operación de falsa bandera para escalar la guerra, para acudir al rescate de Ucrania, uniendo a la coalición de los dispuestos de Europa, 26 naciones que supuestamente se han comprometido a ayudar a Ucrania. Pero no estoy convencido, y no sé si esto va a funcionar. Aún me gustaría recordar a sus espectadores que desde el pasado septiembre, ya va a hacer un año, todas las webcams, bueno, con una o dos excepciones, pero varios cientos de webcams en la ciudad de Londres se apagaron. Todas se apagaron y siguen apagadas hasta hoy. Y creo que es muy posible que esto sugiera que se está preparando un ataque de falsa bandera para Londres. Así que ya sabes, si detonara un artefacto nuclear sobre Londres o una bomba sucia, eso podría ser el detonante, porque tiene que ser un evento con muchas víctimas, cosa que no fue el de Polonia. Y tiene que ser emocionalmente muy potente. Tiene que tener un impacto emocional muy fuerte, porque entonces se sigue con la cobertura mediática y se prepara lo que Matías Desmet llamó psicosis de formación de masas. Y entonces se puede manipular a la población e intentar generar consentimiento para una guerra contra Rusia. Así que ese podría ser el gran evento de falsa bandera que consideren. Y creo que están lo suficientemente desesperados como para detonar una bomba sucia en Londres. Para ellos es existencial. Y ya tenemos declaraciones de varias personas, como Gordon Brown, Mark Milley y Mateusz Morawiecki. Todos dicen que si perdemos en Ucrania, como también Boris Johnson, si perdemos en Ucrania, significará el fin de la hegemonía occidental durante generaciones. Así que están desesperados y sacrificarán todo, incluso a un gran número de personas en Londres, para crear ese evento de bandera falsa altamente emocional, para intentar generar esa psicosis de formación masiva, para desencadenar una reacción que haga que la gente en Europa esté dispuesta a enviar a sus hijos a morir en una guerra contra Rusia. Obviamente, no por su propio beneficio, sino por el beneficio de esta oligarquía que sigue controlando en gran medida la situación y que quiere desmembrar Rusia, colonizar Rusia y convertir la riqueza de los recursos naturales rusos en su propio aval privado. Creo que la amenaza de una guerra mundial sigue existiendo, Alex, porque el resultado, en el caso de esta operación de falsa bandera, en mi opinión, en Polonia, la respuesta fue de alguna manera sorprendente. Ves F-35, ves cazas Rafale, cazas franceses capaces de portar bombas nucleares, sobrevolando el Mar Negro. Estas son enormes escaladas. Pueden desencadenar algo grande, más grande de lo que hemos visto hasta ahora, una guerra mundial.
Pero después de todo, retroceder ante lo que está ocurriendo en Ucrania. Me parece que la guerra en Ucrania, lo que ha pasado con el ejército ruso, lo que hemos visto con el ejército chino, lo grandes y capaces que son, lo que ha ocurrido entre Irán e Israel. 12 días de guerra, que por cierto, estuvo principalmente dirigido a un cambio de régimen en Irán. Parece que de alguna manera estamos avanzando hacia una revolución colonial de nuevo, o hacia algún tipo de guerra fría, una nueva forma de guerra fría. Y no es solo en Oriente Medio. Si miras a Pakistán, que sigue estando en Asia Occidental. Si miras a Bangladesh, mencionaste Nepal. En Nepal están intentando gestionar un golpe de Estado, una revolución de colores, que está a las puertas de una revolución. Tanto India como China, que son tan importantes en esta campaña de presión sobre Rusia. Ya sabes, todo está ahí. Y sientes que el establishment, esas personas responsables de lo que está ocurriendo, podemos llamarlos globalistas. No me gustan estos nombres, pero son globalistas. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Realmente lo entienden? ¿O han entendido? De alguna manera han decidido que la guerra no les va a funcionar, así que van a apostar por las revoluciones de colores porque sus oponentes no son tan capaces de gestionarlas o resistirlas. Rusia no sabe mucho sobre revoluciones de colores. China no sabe. Irán, de alguna manera, no tiene ni idea sobre revoluciones de colores, porque no han hecho nada de ese tipo en ninguna región del mundo. Pero los globalistas son maestros en las revoluciones de colores. Ese sería su punto principal, el más importante para ellos, porque son muy poderosos en eso. Sí, son buenos en eso, y tienen una larga tradición de organizar revoluciones de colores y golpes de Estado. Pero creo que esto no siempre tiene resultados previsibles, porque ya sabes, a veces organizan un golpe de Estado. Bueno, por ejemplo, en Irán, organizaron un golpe contra Reza Pahlavi y trajeron a Khomeini desde París, pero Khomeini se volvió en su contra. Así que no tuvo resultados previsibles. Y luego cambiaron el gobierno en Pakistán. Derrocaron a Imran Khan. ¿Cuándo fue esto? 2022, 2023. Pero ahora el gobierno de Pakistán no es exactamente un aliado. Tienen un gran problema con Pakistán. Cambiaron el régimen en Bangladesh. Ya veremos qué sale de eso. Así que creo que las propias revoluciones de colores son, ya sabes, puedes derrocar al gobierno que te irrita, pero no es garantía de que el siguiente gobierno vaya a ser exactamente obediente contigo. E incluso, ya sabes, ayudaron a la revolución de color en Ucrania en 2004, pero no funcionó porque pusieron en el poder a Viktor Yushchenko, que era tan popular en Ucrania como Keir Starmer lo es hoy en Gran Bretaña. Así que creo que no es una propuesta ganadora. Tienes que seguir organizando revoluciones de color y golpes de Estado, esperando que consigas poner a alguien como Zelensky o alguien como Boris Yeltsin o Juan Guaidó en Venezuela. Creo que los resultados de esas revoluciones de color son mucho menos previsibles que quizá una invasión o una guerra directa. Y luego, hay que recordar que la función de la guerra no es solo ir y atacar al régimen objetivo. Una de las principales funciones de la guerra es que el establishment gobernante de tu país tenga un enemigo externo para mantener la cohesión de la sociedad intacta. Porque si la gente tiene miedo a la guerra, si la gente teme a algún enemigo externo malvado que pueda lanzar misiles o intentar conquistar su país o invadirlo, entonces apoyarán a sus gobiernos. Incluso si los odian, cerrarán filas detrás de ellos por miedo al enemigo externo. Así que, ya sabes, no se obtiene esa dimensión de una operación de cambio de régimen, pero sí se consigue con una guerra. Pero ya sabes, el problema con esta escalada contra Rusia ahora es que es todo humo. Son solo maniobras de relaciones públicas. Pueden volar aviones Rafale sobre el Mar Negro y fingir que son duros, pero no pueden lograr nada con eso. Porque sin la inteligencia satelital estadounidense, sin el apoyo logístico estadounidense, munición, repuestos,
coordinación, la capacidad bélica europea es muy, muy limitada. European war-making ability is very, very limited. And they know that they can't successfully sustain. Y saben que no pueden sostener con éxito una guerra contra Rusia. Pueden volar sus aviones y pueden destruir algunas cosas, pero perderán muchos de sus aviones y volverán con el rabo entre las piernas. Y Trump claramente no está de acuerdo. Trump acaba de anunciar recientemente que recortará la financiación de defensa, el gasto en defensa, a los países fronterizos con Rusia, a las naciones miembros de la OTAN que limitan con Rusia, es decir, los estados bálticos, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía y Moldavia. Bueno, Moldavia no está en la OTAN, pero estamos hablando de $300 millones. We're talking about $300 million. So, Así que, ya sabes, esto de nuevo no tuvo mucha repercusión en los medios, pero es una medida real, es una decisión real y una señal de un giro en la política de la administración Trump, lo que es otra razón por la que los europeos están especialmente nerviosos. Y no solo están intensificando esta guerra, sino que también tuvimos a Ursula von der Leyen esta semana hablando ante el Parlamento Europeo y diciendo que estamos al borde de una nueva emergencia sanitaria. Ya sabes, otra pandemia. ¿De qué demonios está hablando? Simplemente parece que están intentando agarrarse a un clavo ardiendo. Ahora intentarán cualquier cosa porque literalmente se enfrentan a la derrota en Ucrania. Lo que la administración Trump está intentando hacer es ejercer mucha presión sobre ellos. Y en el caso de la India y Turquía, Donald Trump les está diciendo a los europeos que no solo están recibiendo petróleo y gas directamente de Rusia, sino que también lo están recibiendo de la India y Turquía. Por eso, después de más de 3 años de guerra, ya nos acercamos a los 4 años, Europa sigue recibiendo la mayor parte de la energía rusa. Sí, sí, pero eso no va a desaparecer. Esa es simplemente la realidad de cómo son las cosas. Yo estuve en el ejército croata durante la guerra en los años 90 y recuerdo que comerciábamos mucho con los serbios. Estábamos en guerra contra los serbios, pero cuando ellos necesitaban petróleo, las refinerías croatas les suministraban y vendían petróleo. Incluso teníamos, un amigo mío me contó una historia sobre donde él estaba destinado y dijo que estaban en medio de, ya sabes, había posiciones serbias, posiciones croatas y posiciones musulmanas. Y entonces estallaron combates entre los serbios y los musulmanes, y los croatas simplemente estaban allí, pero no participaban en esos combates. Y así, un día los serbios llamaron a los croatas y les dijeron, se nos han acabado los proyectiles de mortero. ¿Tenéis alguno? Y el mando croata les respondió, sí, los tenemos, pero no os los vamos a dar, porque entonces nos vais a disparar a nosotros. Entonces el comandante serbio dijo, no, los necesitamos para bombardear a los musulmanes. Os damos nuestra palabra, no os atacaremos a vosotros. Así que los croatas dijeron, de acuerdo. Les vendieron un cargamento de estos proyectiles de mortero, y luego los serbios bombardearon a los musulmanes y cumplieron su palabra. No atacaron a los croatas. Ya sabe, cosas así pasan en la guerra. Sabes, esa es la realidad de cómo son las cosas. Así que, ya sabes, el hecho de que los europeos estén tan desesperados por destruir a Rusia, pero sigan comprando armas, petróleo y gas, y quién sabe qué más, no me sorprende. Quizá tengan que quitar las etiquetas y hacer que los indios lo compren y luego lo importen indirectamente, aunque paguen una prima más alta. Pero este tipo de cosas van a ocurrir todo el tiempo. La guerra no es hermética, ni lo abarca todo. Ciertos acuerdos comerciales siguen funcionando como si no pasara nada. Creo que eso es simplemente normal. Así son las cosas. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. Un placer. Gracias. Hasta la próxima, Nima. See you soon. Bye. Take care.
Nos vemos pronto, Dios. Cuidad.